Saludos amigos, yo soy Manuel Jiménez y como es habitual, muy agradecido de su sintonía con esta propuesta de la noche por Teleimpacto. Recordar siempre que nos pueden seguir además por nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Ya estamos conversando con Carlos Segura Foster, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, ex administrador del Banco Agrícola, pero amigo de nosotros. Así que, don Carlos, muy complacido de tenerlo aquí en Propuesta de la Noche. ¿Qué tal? Buenas noches. Fundamentalmente, lo que más me alegra es la parte de la amistad. Sí. Yo soy amigo tuyo, pero además te admiro. Bueno, esa admiración es recíproca. Por Sí, eso estamos aquí, pero también, si se quiere, hay incluso hasta un vínculo familiar así es, entre nosotros, porque su hijo vio a mis hijos crecer desde así pequeño es. en el colegio Santa Santa Teresa. Teresa Y lo ayudó a crecer. y lo ayudó a crecer, así Eh, que yo siempre tengo con Calín ese gran agradecimiento, así así que mismo. lo Eh, saludo porque anda por ahí. Don Carlos, hay temas en el orden agropecuario que precisan realmente su orientación y a mí se me ocurre empezar esta entrevista, esta conversación, hablando sobre la situación del pollo. La situación del pollo realmente llama mucho la atención porque desde finales del año pasado se ha producido unas alzas, unas ujú. bajas en el precio del pollo, se producen escaseces y esas escaseces impactan lo que es el costo final, sobre todo ese pollo que se vende en los barrios, en las clases vulnerables. ¿Qué realmente sucede? Hay falta de planificación de las autoridades porque se habla de que aquí hay una buena producción de pollo mensual, anual, pero ¿qué pasa que se produce como eso sube y baja con el tema del pollo? Aquí hay una buena capacidad para producir pollo suficiente, pero este gobierno ha cometido varios errores en cuanto a la actividad agropecuaria en sentido general y muy particularmente de la fortaleza de la avicultura. Por ejemplo, ellos nacieron de una mentira, de que ellos encontraron el país produciendo 16 millones de unidades de pollo. Falso. Cuando ellos llegaron, el promedio entre enero y julio del 2020 fue 17.3 millones de pollo. Eso generalmente aumenta entre 10 y 15% para la demanda de diciembre. Pero ellos cometieron el error de planificar la producción de 17.4 millones de pollos. Por tanto, en diciembre del 20 fue la primera gran crisis. Por primera vez pollo llegó a 80 pesos la libra. Y a partir de ahí no salen de un bache. Que entonces se agravó por lo siguiente. A partir del primer semestre del 21 comenzaron a importar pollo en parte de pollo. La parte de pollo era el enemigo número uno de la actividad avícola, porque ellos decían que eso representaba la quiebra. Porque la parte de pollo tiene la característica que en Estados Unidos y Brasil, que son los principales centros de producción y de exportación del mundo, lo que se vende como pollo es pechuga y el muslo largo. Todo lo demás que se conoce como parte de pollo, que incluye cadera, muslo corto, alas, se vende a precio de despojo. Entonces, cuando le establecieron a los mismos productores la importación y fueron ellos los beneficiarios de los permisos de importación, además libre de arancel, se habituaron a la importación. Entonces han privilegiado la importación de parte de pollo en perjuicio de la producción nacional. Y todo lo que ha habido a partir de 2021 es inducido, porque entonces eso trajo como consecuencia la desaparición de más o menos el 80% de los pequeños y medianos productores. Y se ha concentrado la producción en un pequeño grupo que han integrado un oligopolio que se han afiliado a la ADA, Asociación Dominicana de Avicultores, que son los productores y los importadores, pero además tienen el dominio de las cadenas de comercialización. Esos grandes productores, principalmente dos de ellos, tienen el control de 183 puestos de picar pollo en los barrios, que es el pollo caliente que se busca en los barrios. Pero, ¿qué han resultado de esa equivocada política? Que ellos venden el parte de pollo
importado a precio de si fuera costo de aquí. Entonces tienen doble ganancia. Y si tú ganas más importando, pues tú te creas la crisis de que no hay producción aquí, porque que el alimento no sirve, porque el calor, lo que sea, cualquier argumento. Y entonces, por el otro lado, el gobierno cometió otro error. Hasta los planes sociales, ¿tú no te recuerdas unos combos que se hicieron a partir de la Navidad del 20, que lo vendía INEPRE? Era con parte de pollo. Pero se incluían una pechuga que la misma funda establecía que tenía un contenido de 30% de agua. Cuando tú pagas una libra, a la cual tú tienes que contar el 30%, porque es agua, y cuando tú lo pones a la cocción se disuelve, pues entonces en términos reales a ti te están quedando entre 9 y 11 onzas de carne de pollo. Entonces, esa es la verdadera génesis de la situación. Ellos en cada Navidad y en cada periodo de calor esgrimen las mismas causas, que el calor no permitió que el pollo se desarrollara, ahora le agregaron un ingrediente de que vino una alimentación bajo en proteínas, pero yo, porque yo conozco bien, yo te digo a ti y le digo a tu audiencia, el alimento que se vende aquí son los mismos productores que lo importan, pero tienen tanta tecnología que en el mismo momento que determinan el peso del alimento que van a aplicar, se determina la calidad del alimento. Sí. Por tanto, si están dando alimentos bajos en proteína, están conscientes de que lo están haciendo. Sí. Me llama la atención, usted dice que para el 2020 están produciendo 16.3 millones. No, 17.3. 17. Promedio de enero-julio. Ah, bueno. Y ellos dijeron falsamente que estaban produciendo 16 millones. Sí, pero para atender a la demanda que se produce con la carne del pollo, definitivamente la carne más popular, es la carne que más se demanda. Y la más asequible. Exactamente. Entonces, para atender a la demanda, para el día de hoy, tú tienes que tener una producción realmente muy por encima de esa que se registró ya para este último trimestre del 2020. El consumo. Entonces, la producción local, evidentemente que no da abasto para esa demanda local, entonces eso se suple con importaciones. No, aquí hay capacidad para producir la totalidad y más de lo que se necesita. Pero usted me dice que se está importando. Porque les resulta más rentable el negocio de la importación, Manuel. El problema de aquí, de la producción agropecuaria, es que han bajado el apoyo a la producción nacional para privilegiar las importaciones. Entonces, han cometido el error, tanto en el pollo como en el arroz, que los mismos productores son los que importan. Entonces, si usted trae arroz, para poner otro ejemplo, de Vietnam, que le trae la libra aquí a 18 centavos de peso, y el de aquí te sale a 31, pues tú simple y llanamente tú vas a traer mucho. Trajeron aquí 214,000 toneladas métricas de arroz sin necesidad. Entonces, en el caso del pollo, aquí el consumo ronda entre 21 y 22 millones de unidades de pollo, con un peso promedio de 4 libras, que vienen siendo como 86, 88 millones de libras. Pero aquí hay capacidad instalada para producir entre 28 millones y 30 millones de unidades de pollo. Sí, entre 28 y 30. Todo eso hay que agregar lo que genera la demanda de los hoteles, la demanda de importación para Haití. No, todo incluido. Todo incluido. Porque realmente nosotros le vendemos de la producción avícola entre el 10 y el 15% a Haití. Pero realmente eso está incluido. Y es una buena ventaja, pero el pollo que se consume en hoteles se puede catalogar que es una exportación sin costo. Pero realmente el pollo también tiene el ingrediente que tú lo que haces es que lo ensamblas, porque la materia prima toda es importada. Sí. Usted habla del caso del arroz. A mí me llamó la atención una imagen que en algún momento, una foto que en algún momento se distribuyó en los medios de comunicación del presidente de la República subido sobre un tractor, inaugurando lo que era el inicio de la cosecha de primavera de la producción arrocera. Y ahí entonces se daba el dato de que en este gobierno la producción arrocera había sido récord, es decir, había acumulado récord de producción local de arroz.
pero igualmente resalta, y usted lo dice, y lo he escuchado también por parte de algunos productores de arroz, de importaciones que se están produciendo de Vietnam, pero igualmente está el caso De Tailandia, de sí, de Tailandia, pero está el caso también del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, el de RECAFTA, que permite también una importación de arroz desde los Estados Unidos. Sí, pero ya el DRCATA desapareció este año, ya no hay cuota, Ya ya no no hay hay cuota. obligación, ya hay el mercado de importación libre. Pero el gobierno tomó una medida de Sí, salvaguarda sí. para el arroz, Pero para no afectar la producción local. sí, pero autorizó un contingente de 23 millones de toneladas, 23.000 toneladas métricas, que realmente se sobrepasó. Yo tengo las importaciones mes por mes y se sobrepasó. Pero déjame decirte que ellos dicen, esa imagen del presidente de un tractor junto con las autoridades salientes, generalmente lo hacían en la finca de que ahora mismo acaba de ser designado ministro, en la finca Olivero en Payá, que es un productor de tanta calidad que puede competir con los mejores productores del mundo. Pero esa es una excepción. Como hay un grupo, va a decir, por ejemplo, aquí, el 20% de los productores no tienen ningún problema de la competencia del DRCATA y libre comercio. Pero la mayoría de los productores están en la franja de menos de 100 tareas. Y ahí es donde se pone la situación difícil, porque ellos no tienen la posibilidad de la tecnología que les permita la productividad que generalmente producen los grandes productores. Entonces, aquí la realidad es que ellos no han podido lograr de producción local alcanzar los niveles que el PLD con el gobierno de Emilio Medina alcanzó en el 2019, que fue de 19.2 millones de quintales de arroz. Ellos siempre han estado por debajo de ese nivel. A lo más que han llegado es a 13.7. Pero ellos maniobran. Y yo tengo, un día te la voy a compartir que estemos juntos, en la información oficial de que a noviembre del 22, que fue el año que ellos dieron el récord, la producción estaba así, el informe de noviembre de bioarroz, 12.8 a noviembre, más 428.000 quintales a ser recolectados en diciembre. Tú sumas esas dos partidas, son 13.2. Pero ellos le dijeron al Banco Central, y el Banco Central lo que hace es que publica lo que ellos le dicen, que la producción ascendió a 14.4. Entonces, a partir de ahí ellos han hablado todos los años de récord. Ahora dicen que el récord fue de 15. Pero, ¿dónde la realidad mata el relato? Si ellos dicen, y tú tienes bastante conocimiento, porque tú has compartido mucho con economistas, si usted tiene producción récord de 15 millones y usted importó récord de 214.000 toneladas, ¿por qué no baja el precio del arroz? Sí. El precio le da en la cara, porque además de decir que ellos han producido mucho, en los informes oficiales del Ministerio de Agricultura se establece que el consumo per cápita del arroz se redujo 13 libras por persona el año pasado. Entonces, si usted produce más, importa más, Es decir, bajó la productividad. y baja el consumo, ¿a qué se deben los aumentos de precios? Está el rejuego también ahí del oligopolio que se ha formado a través de la DOPA, que son los mismos que producen, importan, y como importan mucho arroz barato, lo venden a precio como si fuera el costo local, y por eso son ellos los que disponen el precio, no las reglas de la oferta y la demanda. Escúchame, es que en el tema del arroz se produce el mismo esquema que usted me está planteando con el pollo. Sí. Hay productores que también importan. Sí, la mayoría de las importaciones, aunque los permisos se repartan entre muchos, en definitiva terminan siendo importados por muy pocas personas. De arroz. Sí. De arroz. Esa es la realidad. Ahora, esas importaciones, ¿en qué medida laceran o pueden lacerar lo que es la producción local arrocera? Porque usted acaba de decir que hasta el año 2020 nosotros teníamos una producción de arroz autosuficiente. Sí. Yo pienso que en algún momento, escuché que en algún momento se llegó a plantear la posibilidad de exportar arroz incluso. Bueno, primero la exportación siempre ha existido, desde que se le decía contrabando, pues aquí se vende mucho arroz
y precisamente el de inferior calidad a los vecinos de Haití. Pero aquí también se hay oportunidad porque en el Caribe son muy pocos los países que producen la comida adecuada. Por ejemplo, Puerto Rico produce apenas el 15% de los alimentos que consume. Y nuestro más próximo mercado también de Cuba, que es una isla grande que tiene turismo, pues ha tenido una serie de inconvenientes que le han reducido mucho su capacidad productiva. Aunque ahora en el caso del arroz están haciendo acuerdos junto con vietnamitas, que son muy buenos en producción de arroz, y aparentemente va a rehacer la producción de arroz. Pero aquí realmente, cuando nosotros éramos gobierno, se establecieron los permisos subastados para la importación. Esos permisos, que era lo que organizaba la JACSO, fue lo que nos permitió a nosotros aplicar la ley de salvaguarda para la producción local. ¿Qué se establecía en esos permisos? Primero había que partir de un diagnóstico, ¿qué es lo que se necesita? Y entonces a lo que se necesitaba, establecer un arancel que el precio FOB de la importación más el arancel no le permitiera competir con ventaja con la producción nacional. Por eso aquí, en los gobiernos de Danilo, se mantuvo niveles adecuados de producción en crecimiento permanente, los niveles necesarios estrictamente de importaciones, y por eso siempre los precios de los alimentos es lo que hay que destacar, porque en definitiva las políticas se juegan por los resultados. Aquí los alimentos en los 8 años de Danilo Medina, en los 96 meses, nunca el precio de los alimentos estuvo por encima del promedio de la inflación del país. Todo lo contrario ha sucedido en este gobierno. Mientras la inflación promedio el año pasado fue 4.9 en términos redondos, la de los alimentos 8.2. Siempre los alimentos han estado el doble con relación. Y por eso aquí realmente lo que hay es una situación no solamente de la cuestión, sino que el pueblo no tiene la capacidad de compra necesaria. Sí. Carlos, un país garantiza su seguridad alimentaria cuando el productor tiene incentivos, es decir, Claro. interviene en un proceso de producción y comercialización que le da beneficio. No todos los productores tienen capacidad para importar, es decir, producir y al mismo tiempo importar. Entonces, yo pienso que un gran porcentaje de los productores, fundamentalmente en el caso del arroz, no intervienen en ese proceso de importación, pero ese proceso de importación sí puede perjudicarles a ellos. El sector del arrocero duró 2 décadas, principalmente a partir del 2005, cuando volvió el PLD con Leonel Fernández, hasta el 20, vamos a decirlo así, 15 años de estabilidad y sin sobresalto. Previamente se había logrado en el 98, porque en el 98 fue que nosotros establecimos el programa de pignoración, que le aseguraba precios razonables al productor, al comercializador, al industrial y al consumidor. Pero eso se trastornó cuando la crisis de Hipólito, tú debes recordar, aquí que había una sobreabundancia de arroz y se quemaron las plantaciones, se destruyeron plantaciones. Entonces, eso lo marcó a ellos porque realmente se derrumbó la producción de arroz. Pero eso se rescató a partir del 2004 con un crecimiento constante todos los años. El arroz creció permanentemente desde el 4 hasta el 20. Y se mantuvo el equilibrio con las importaciones establecidas en el DR CATA y se mantuvieron los precios. Y te lo puedo recitar. Nosotros, Danilo, cuando llegó, el precio del saco de arroz de 125 libras del selecto A, que es el que tiene más demanda, costaba 1.600 pesos. En el segundo año de este gobierno, el precio se elevó a 4.000 pesos. Entonces, cuando usted produce ese aumento así, usted le aleja la comida al consumidor y eso te crea un desorden en el comercio. Porque pasar de 2.400 a 4.000 pesos de golpe y porrazo de un año para otro fue una situación muy grave, pero que no se redituó en beneficio ni de los molineros ni de los consumidores.
Si usted fuera a definir en pocas palabras la gestión del anterior ministro de Agricultura, ¿qué diría? Porque se escucharon muchas quejas de productores agropecuarios. Sí, pero yo no juzgo a las personas que ocupan los puestos, porque realmente la actuación de los funcionarios depende de la orientación del gobierno. Por eso yo digo, la fiebre no estaba en la sábana, ni está en la sala, ni estará en la sábana. Todo depende de las políticas que se definan. Y la política de este gobierno, que es de ricos, es para apoyar a los ricos y de privilegiar las importaciones por encima de la producción nacional. Entonces, no importa quién sea el que ponga en esa posición, va a encontrarse con esa muralla de que la política está definida para privilegiar las importaciones. Sí. Bueno, Carlos, vamos a hacer una pausa y retornamos en breve. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. En la mañana con Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto, un espacio de análisis, entrevistas y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, Graciela Fontaneto, especialista en medicina estética, y Argenis Viñas, hablándonos de cine. En la mañana con Teleimpacto, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. También síguenos en YouTube. Esto no es un compendio solo del esfuerzo y del trabajo que ha hecho Diógenes, sino es un pedazo de nuestra historia, de nuestra memoria. Celebrar lo que significa el nacimiento de Sueños de Octubre. Léanlo, lo invito a que lo lean, porque es sin duda alguna un libro verdaderamente motivador. Sueños de Octubre, el arte de la entrevista. Un libro para todo público. A la venta en Centro Cuesta del Libro y en los hipermercados Jumbo. Seguimos con Carlos Segura Foster, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y administrador del Banco Agrícola. Carlos, en sentido general, uno encuentra que la producción agrícola de una u otra manera se ha habido afectada. Y en este caso te quiero hablar, por ejemplo, de la calidad de los productos. Yo recuerdo cuando yo era muchacho, ni siquiera cuando era muchacho, yo era jovenzuelo, te hablaban de un plátano barahonero. Ese plátano barahonero era un plátano grande, bien. Y entonces, incluso había un pleito, decían, no, no es de Barahona, es de Neiva. Es de Tamayo. Es de Tamayo, exactamente. Y bueno, mi amigo Melton Pineda me decía, no, ese plátano era de Tamayo. Sí. Pero lo que te quiero decir, ¿qué ha pasado con la producción agrícola en sentido general? Porque ahora tú vas a un supermercado a buscar precisamente plátano, lo que tú encuentras, lo que la gente llama rabiza. Ñícaro, le dicen en mi campo. Sí, ñícaro. Con el plátano es otra historia similar de concentración de la producción y de los apoyos gubernamentales. Aquí realmente desaparecieron la gran mayoría de los pequeños y medianos productores de plátano. Por ejemplo, ese plátano que tú rememoras de Barahona o de Macho y Hembra, era toda la cuenca del río Yaque del sur
desde la provincia de Azua, San Juan, hasta llegar al mar allá en Barahona. Entonces, por ahí eran muchos pequeños predios de 10, 15 tareas que producían mucho plátano. Pero en ese entonces, toda esa historia, ese valor que tenía ese plátano, cuando en esos campos se producía un racimo de plátano con 25, 35 y hasta 40 granos, la gente hacía una fiesta porque era una maravilla. Pero obviamente aquí se fue disminuyendo las áreas de siembra de plátano, principalmente en lo que es la principal zona de siembra, que es el Triángulo del Corazón del Cibao, es decir, entre la provincia La Vega, Duarte y Espaillá, incluyendo a Salcedo. Tú te recuerdas que tú cogías esos caminos y de La Vega a Moca todo eran plantaciones de plátano, pero se ha desaparecido por vivienda. Ya que hubo una reducción drástica de las áreas sembradas de musácea, en sentido general, pero fundamentalmente el plátano. Entonces hubo la necesidad de buscarle solución a eso. Y entonces se hicieron ensayos y se estableció BioVega, se llama, un centro de reproducción de plantas, y se progresó mucho en una empresa privada que fue la primera, la generación de plantas in vitro para producir una variedad conocida FIA 20, 21 y FIA 22. Eso tenía la virtud de que esos 35 plátanos por racimo que se conseguía del macho y hembra o del llamado barajonero, se convirtió de buena primera entre 80 y 125 granos de plátano. Pero unos plátanos que entonces esta gente, como consecuencia de su habilidad de esconder la realidad, aquí se medía la producción de plátano por racimo, por mano y hasta por carga. Pero ellos se inventaron que aquí se producían 11 millones de unidades de plátano. Y es verdad que habían 11 millones de plátanos. Pero resulta que los 11 millones se lograron con la variedad FIA 21, que son los que parecen un estilete, una daga. Sí. ¿Qué resulta? Que para tú hacer el mangú que tanto te gusta, que tú antes hacías con un plátano de Barahona, barajonero o de Tamayo, lo que sea, tú necesitas 4 de los FIA 21. Sí. Entonces, aquí dicen, bueno, que el plátano FIA... Y esa ñíquera que usted habla cuesta el triple o 4 veces más que lo que costaba ese plátano barajonero. Ese plátano, va hasta cuando ellos lo ponen a 10 pesos por unidad, para tú hacer un mangú tú necesitas 4. Sí. Entonces son 40, con lo que te cuesta uno de Barahona. Entonces, por eso el plátano está y va a seguir caro. Aunque ahora mismo, porque eso siempre pasa, a un mal año de producción le sigue un buen año. Pero aquí en el 21 hubo 45 productos de la producción agropecuaria que redujeron su producción con relación a la que ellos encontraron. Sí. En su último informe sobre el índice de precio al consumidor, el Banco Central reconoce un aumento de la inflación. Está hablando, usted dice 4.9, bueno, el promedio. Redondeado, sí. Sí. Pero esa es la subyacente, sí, que no incluye los alimentos. Que no incluye los alimentos, pero el Banco Central en ese informe reconoce, por ejemplo, que artículos de origen agropecuario, y lo señala por su nombre, aumentaron de precio producto de la tormenta Melissa. Es decir, los efectos que tuvo la tormenta Melissa, fundamentalmente en la parte sur del país, impactó en lo que era el precio, sobre todo del plátano, que llegó a cotizarse bastante caro. Yo creo que todavía está en alza. En honor a la verdad, yo no creo que Melissa haya afectado tanto. Ellos alegaron que junto con Melissa hubo unos tornados en la parte del Cibao y de Valverde, que no hubo Melissa por ahí. La Melissa fue concentrado prácticamente en el suroeste, en la provincia de Barahona y Pedernales. No creo que haya afectado tanto la producción de plátano, pero de todas maneras el Banco Central reproduce la información que le manda el Ministerio de Agricultura. Y lamentablemente, al igual que el arroz, los pollos, se alimentaron de mentiras para llegar al poder y mentiras para mantenerse en el poder. Entonces siempre han tergiversado la verdad. Realmente aquí la realidad de los precios le desmiente todas las mentiras que ellos dicen, que ellos han establecido récord de producción de una cosa y de la otra. Porque todo lo que abunda se sobreoferta
y entonces eso reduce los precios. Pero eso no se ha producido aquí en ninguno de los renglones. Mientras el promedio de la inflación aquí es 4.9, como te dije ahorita, en los alimentos es 8.2. Pero tú coges los 10 principales alimentos y te lo puedes citar uno a uno. Te voy a poner 3, lo que la gente come normalmente, 4. Tú comes arroz, habichuela, pollo y un trozo de plátano. Entonces tú coges. El arroz pasó de 25 a 50 pesos. La habichuela de 40 a 80 pesos. El pollo de 50 a 100 y hasta 125 pesos. Y el plátano de 20, 10, 15, 20 a 40 y 50 pesos. Entonces, todos los alimentos que consume la gente está duplicado. Y por eso aquí, digan ellos lo que digan, aquí el que comía 3 veces en los gobiernos del PLD está comiendo 2. Y el que comía 2 está comiendo 1. Y hay lugares que yo lo digo y lo puedo demostrar porque yo converso con la gente que hay que hacer convite, es decir, tú traes los víveres, tú traes la habichuela, tú traes para hacer una sola comida y repartirla entre todos. Ahora bien, el costo de la canasta familiar ha aumentado de precio, sí, de manera significativa. Muy por encima, más del doble de lo que ha aumentado el sueldo mínimo. Exactamente. Ahora, la pregunta, Carlos, tú conoces perfectamente bien todo el sector agropecuario. ¿Qué factores han influido para que esto se produzca así? Uno puede alegar, bueno, tenemos una cotización del dólar bastante alto, que de una manera u otra influye en aumento de algunos de los insumos que se utilizan en la agropecuaria, pero ha encarecido la mano de obra. ¿Qué factores realmente han determinado que el costo de la canasta familiar, que está compuesta básicamente por artículos de origen agropecuario, haya tenido ese impacto en cuanto a aumento de precios? El mal manejo de la economía. Este gobierno se quemó en el manejo de la economía. Aquí se perdió la estabilidad del dólar. Por ejemplo, en los últimos 6 meses, ese sí está que tiene la prima. Por ejemplo, yo vi hoy la información del Banco Central. En menos de principio de mes estaba casi a 64. Yo a 62 y pico, 63. Entonces, cuando usted tiene un sube y baja con el ingrediente fundamental, no le ha permitido ni siquiera el beneficio para la población de lo que ha significado el aumento inusitado del precio del oro, siendo nosotros uno de los países principales exportadores de oro, que la onza se ha puesto a... Bueno, no solamente el oro, las estadísticas del gobierno dicen que ha aumentado la inversión extranjera, ha aumentado la remesa, ha aumentado las exportaciones. Todo lo que viene de fuera, estamos viviendo todo del situado. Sí. Oye, me hemos vuelto al situado. Aquí, de no ser por los bajos precios del petróleo y de lo que nos está llegando del turismo de Estados Unidos, de las compras que nos hace Estados Unidos, de las remesas que nos mandan del extranjero, aquí la tuviéramos pasado mucho más mal de lo que la estamos pasando. Pero lo que yo quiero destacar es que un gobierno que no ha podido manejar los cuantiosos recursos que ha manejado, que se dio el lujo de coger prestado para depositarlo en bancos con el único objetivo de mejorar los niveles de reserva, pero pagando altos intereses y en los bancos recibiendo muy bajo compensación, te dice a ti que es lo que explica que el principal motor a lo interno, que es la construcción, está por el suelo. Aquí la inversión no va a llegar al nivel del 2%. Aquí hasta el presupuesto revisado que se hizo, se quedaron 42.000 millones de pesos por invertir en construcción. Entonces, este país está paralizado. Este país está viviendo gracias a que aquí hay una oposición responsable que le señala su defecto, pero le da soluciones. Pero ellos no se llevan. Bueno, pero lo que dice el gobierno es que hay seguridad alimentaria, que se va a los mercados y se encuentra de todo. Sí, pero caro. Entonces la mayoría de la gente no lo puede comprar. Tú coges el informe, el mismo informe del Banco Central que tú citaste ahorita. Te dice, los alimentos han aumentado el doble del promedio de la inflación. Pero los más afectados son los quintiles 1, 2 y 3, que son los más pobres.
¿Y por qué? Porque son los que no tienen ingresos. Entonces, aquí la gente está con el grito al cielo. Entonces, la situación de esperanza que se refleja en que el PLD ha rescatado el aprecio que nunca debió perder de la población, es lo que tiene a la gente esperanzado de que esto lo va a rescatar el PLD. Y por eso las oraciones que ahora se esparcen en los barrios es que esto no se agrave más para que venga rápido el 28 y vuelva el PLD para salvarle este país. Sí, bueno, en una reciente rueda de prensa, el administrador del Banco Agrícola, que salió a responder cuestionamientos que se estaban haciendo a su gestión, de que ahí había un déficit, había ciertas irregularidades, él decía que el Banco Agrícola sigue financiando el 60% de la producción agropecuaria del país. Un documento de 7 páginas, con un video de 34 minutos de duración, lo tengo en video y por escrito, y es un manojo de mentiras desde la A hasta el final. Aquí ellos publicaron estadísticas de 31.000 millones en el 21, 34.000 en el 22, 30.000 en el 23, 27.000 en el 24 y 26.000 ahora en el 25. Pero lo de 24, para poner un ejemplo, fue una especie de caja chica para lograr la reelección. Y lo que sucedió en cifra estadística, que yo lo definí en aquel entonces, es primera vez en la historia, y yo tengo 8 décadas ligado al Banco Agrícola, que las estadísticas del Banco Agrícola en su financiamiento aumentan y no aumenta la producción. Es porque ellos no estaban dando préstamos para producción. Ellos estaban convirtiendo préstamos de amigos en el mismo banco o en otra entidad, cooperativa, banco privado, de dar préstamos para cancelar deuda. Cuando tú a un deudor de tu institución que te debe, tú le prestas para que te pague. Tú ni le prestas ni le pagas. Si tú no le das una parte para que invierta en la producción. Entonces eso es lo que ha pasado en este gobierno. Muchas estadísticas porque realmente engañan con una capacidad tremenda y lo que se dice, mucha espuma y poco chocolate, mucho anuncio y pocas realizaciones. Realmente aquí el Banco Agrícola lo que ha hecho es, una de las párrafos de ellos, el Banco Agrícola presta, no regala. No, el Banco Agrícola presta y en este gobierno ha regalado disfrazado de préstamo. Entonces, ¿cuál es la situación financiera del Banco Agrícola? Muy mala, con un déficit acumulado. Pero él dice que el déficit, ese faltante, que él llama faltante, está desde el año 2012. Eso es falso, es toda falsedad. Primero él se refirió a un reglamento, el reglamento de evaluación de activos, que fue modificado en el 17 y creó las condiciones que ellos han violentado. Pero nosotros no las violentamos, nosotros tuvimos dificultades, hicimos un programa, porque en el 12 llegó Danilo con el interés de rescatar la producción agropecuaria y entre ellos estaba el fortalecimiento del Banco Agrícola. ¿Cuál es la gran diferencia? Danilo encontró los préstamos del Banco Agrícola entre 18 la mínima y 24 la máxima. Danilo nos reunió a nosotros, yo coordiné el equipo de transición del agropecuario, dijo, los préstamos del Banco Agrícola hay que bajar como máximo al 8%. Y a los productores de leche le dice, le voy a duplicar la asignación y se lo vamos a prestar al 6. Y los préstamos de asociación y de cooperativas los vamos a dar al 5. Entonces, Danilo nos reunió a nosotros con la visión que tenía. Dice, sí, pero tenemos que reducir la tasa de interés sin perjuicio de la estabilidad financiera del Banco Agrícola. Entonces, por eso nosotros redujimos la tasa del 18 al 8, pero escalonada, de 18 al 16, de 16 al 14, del 14 al 12, del 12 al 10 y del 10 al 8. Pero esto no, con el interés de supuestamente hacerlo mejor que nosotros, ellos lo bajaron de 8 a 0. Sí, lo llamaron préstamo a tasa cero. Y entonces lo hicieron un festival de respaldo. Pero yo le digo a mi hermano Manuel y a la población, a los que ven tu programa, ¿cuánto se le redujo más al productor bajarle de 18 al 8 cuando se le bajaron 10 puntos? A cuando se le bajó de 8 a 0 y no se le prestó a los productores, sino a instituciones estatales, a amigos, a compromisos de campaña o a compra de tránsfugas.
Eso está documentado. Entonces, han metido a la institución en una situación que si Dios no mete su mano, eso está al borde de la desaparición. Y no es que va a quebrar, porque el Banco Agrícola es del Estado y tiene la garantía ilimitada del Estado, pero no es sostenible en la forma que ellos la han manejado. Y lo demuestra sus propias estadísticas. En 5 años bajaron de sus estadísticas de 34.000 millones a 26.000 millones. Están prestando menos. Pero te voy a dar un dato que retrata el cuerpo entero. Durante el año 2024, principalmente el periodo enero-junio, periodo electoral municipal, congresual y presidencial, en el Banco Agrícola se financiaron 3.655 personas más que las financiadas en igual periodo del año 2025. No más palabras. Utilizaron eso, como dijo el ex senador Dionis Sánchez, de que a gente lo subían en una guagua, lo llevaban, le daban 50.000 pesos para que le firmaran un préstamo a favor de un candidato de su provincia. Bueno, vamos a hacer una pausa, nos vamos a la última parte de este programa porque vamos a tratar, aunque sea brevemente, del Partido de la Liberación Dominicana. Así que retornamos en breve. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana. En la mañana con Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto, un espacio de análisis, entrevistas y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, Graciela Fontaneto, especialista en medicina estética, y Argenis Viñas, hablándonos de cine. En la mañana con Teleimpacto, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. También síguenos en YouTube. Que esto no es un compendio solo del esfuerzo y del trabajo que ha hecho Diógenes, sino es un pedazo de nuestra historia, de nuestra memoria. Celebrar lo que significa el nacimiento de Sueños de Octubre. Léanlo, lo invito a que lo lean porque es sin duda alguna un libro verdaderamente motivador. Sueños de Octubre, el arte de la entrevista. Un libro para todo público. A la venta en Centro Cuesta del Libro y en los hipermercados Jumbo. Bueno, Carlos, el Partido de la Liberación Dominicana tiene ahora el reto de escoger un candidato presidencial. No escoger un candidato presidencial porque tiene que escoger otros candidatos, pero yo digo que el principal reto es su candidato presidencial. Y entonces, ¿qué pinta las cosas a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana? Porque hay varios aspirantes, pero todo el mundo parece que está focalizado. ¿Qué va a hacer el PLD en torno a ese líder principal, a ese líder que tiene que representarlo en las elecciones del 2028? Yo estoy muy esperanzado porque nosotros no trazamos una línea de fortalecimiento del partido. Y realmente en los últimos estudios que se hicieron a fin de año, nosotros salimos con indicadores elevadísimos de la recuperación del aprecio de la población que nunca debimos perder, pero que lo perdimos por la fe, por una serie de situaciones y nos estigmatizaron. Pero ya el pueblo está sintiendo de que lo que se está viviendo es consecuencia de habernos sacado, apartado. Entonces, está añorando que vuelva el PLD. Hemos logrado
el crecimiento y el rescate de la estima de la población. Y yo estoy muy esperanzado de que tan pronto nosotros escojamos él o la candidata que nos permita mantener el ambiente de unidad, el ambiente unitario, que es imprescindible, nosotros de seguro vamos a volver a ganar en el 28 para bienestar de nuestro país, para que nuestro país recobre su capacidad de crecimiento, desarrollo y generar bienestar para la población. Eso es algo que a mí me tiene muy entusiasmado, porque la primera parte lo hemos cumplido a satisfacción. Tenemos un caballo ya bien ensillado, con buenos bríos. Estamos esperando que el jinete que sea, o la jinete que nosotros cojamos, tenga la capacidad de mantener aglutinada a toda la familia. Si tú me pides a mí, ¿qué tú harías, Carlos? Si yo fuera el dueño del partido, te lo digo a mi amigo Manuel Jiménez, le digo a toda la audiencia, entonces yo haría que todos los que están aspirando de una manera u otra, de manera pública o soterrada, como que ambivalente, a todos lo incluyo en la boleta, para una posición o para otra, pero que sea un gobierno en donde estemos representados todos los que recibimos la sabia orientación de voz de que al gobierno se va a servir, no a servirse de él, y que el que no vive para servir no sirve para vivir. Bueno, la percepción que existe es que en el 2024 el PLD no presentó realmente una opción verdaderamente monolítica, unida. Eso que usted dice de darle participación a todo lo que está aspirando ahora, lo que busca precisamente es revertir eso que se presentó en el 2024. Mira, la dialéctica de la política establece lo siguiente. Si usted no es humilde, en el triunfo convierte su victoria en derrota. El que gana en un proceso en donde todo el mundo va pensando que es el que va a ganar, tiene que ser demostrar el que resulte elegido que todos los demás participantes también son importantes y que van a ser tan importantes como él. Porque nosotros, ninguno de nosotros, por sí solo, vamos a ningún lado si nosotros no mantenemos la cohesión que es necesaria en una familia. Porque los éxitos de los gobiernos del PLD, y a mí me encantó mucho oírlo de la boca de Temo, que es muy amigo tuyo y mío, de que realmente el éxito de los gobiernos, tanto de Leonel con el PLD como lo de Danilo, es porque era un gobierno de cohesión, que se discutían los asuntos, que se trazaban orientaciones y que no andaba cada quien por su lado. El gobierno, este gobierno, el actual, una de las falencias principales es que es un gobierno repartido. A ti te toca esta parte, a ti te toca esta parte y los otros siguen conmigo. Entonces, cuando usted está arando un terreno con un buey que jala para la izquierda, otro que jala para la derecha y uno que sigue derecho, el terreno va a quedar más preparado. Y eso es lo que está pasando en nuestro país. Sí. Estamos de mar en peor. Cuando usted habla de candidato presidencial, usted dice jinete o jineta, pero hasta ahora no se conoce ninguna mujer así de manera pública que esté corriendo por la nominación presidencial del PLD. ¿Hay alguna gallina tapada por ahí? No, es que hay posibilidad, porque realmente, recuérdate que la ley establece plazo. Una de las cosas que se discute es que el señalamiento por anticipado entra en desventaja la que pierde tiempo porque no lo ha hecho. Pero aquí, de manera pública o soterrada, se sabe todo lo que tienen deseo de ser o candidata o candidato. No es que el PLD no tenga mujeres con condiciones para ser candidata. Le digo que de manera pública no se ha hablado de mujeres. Sí, pero hay todo el mundo, uno que se especula, pero concretamente no se ha hablado de un nombre. Aparecerá, Manuel. Yo tengo la seguridad, tengo la seguridad, tengo la esperanza y creo que va a ser así, de que nosotros vamos a salir bien del proceso de cogencia de las candidaturas y que vamos a ir con un partido cohesionado a una contienda que el país necesita que nosotros ganemos. Porque solamente el PLD salva la situación desastrosa
que se ha generado en este gobierno. Lo podrían escoger como este se año. salvó en el 2004. Sí, lo podrían escoger este año a pesar de la advertencia del Tribunal Superior Electoral. Bueno, escoger no es lo adecuado, pero se puede hacer un señalamiento de alguien que resulte y que trabaje frente a la población con un criterio de aglutinar todas las voluntades. Pero realmente hay que cumplir con el voto de la ley, eso está decidido. Porque usted no puede violentar, usted no puede decir, bueno, va a ser la este, y cuando llegue el plazo de la ley, impedirle a otro que yo también quiero ser. Recuérdate que nosotros tenemos experiencia de eso. Bueno, bueno, muchísima suerte, Carlos. Bueno, mira, el pueblo necesita que vuelva el PLD, porque todo el mundo está convencido que con el PLD la gente vivía mejor. Y la gente lo que quiere es vivir bien. Y eso solamente lo provee los gobiernos del PLD. Una última pregunta, Carlos. ¿Usted cree que una oposición dividida podría enfrentar exitosamente al gobierno? Hablo de Fuerza del Pueblo por un lado y PLD por el otro. Nosotros tenemos la certeza de que nosotros vamos a aglutinar la voluntad mayoritaria de la población dominicana. Porque recuérdate que el PLD siempre ganó hasta el 12 gracias a los apoyos de los aliados. Pero nosotros tuvimos la experiencia del 16, entonces que por sí solo el PLD sobrepasó la barrera del 50%. Bueno. 52% sacó Danilo en su aspiración de la reelección por la buena valoración de su gobierno. Sí. Buenos amigos, hemos conversado con Carlos Segura Foster, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, ex administrador del Banco Agrícola. Por mi parte, le doy las gracias por su sintonía. Les recuerdo que además de la frecuencia de Teleimpacto, nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Buenas noches.